Quiero hoy hablarle de un mensaje que es poco predicado en la iglesia, pero es muy necesario. Y voy a comenzar contándole una historia que escuché de un pastor muy conocido, que una vez lo invitan a una nación, va a esa nación a una conferencia. Así como ahorita vamos a ir a una nación con el ministerio, con el apóstol, van a haber 3,000 pastores de todo Brasil, perdón. Todo Brasil va a llegar pastores de todas partes a esta conferencia. Entonces vamos a estar apoyando a nuestro padre espiritual, porque siempre él va con un grupo de hijos, de voluntarios que van a servir allá. Vamos a estar ministrando, ayudando allá. Hacemos lo que se necesite hacer para ayudar y para hacer de bendición. Pastor, usted habla portugués un poquinho, no más, pero eu entendo. Entonces entiendo un poquito, pero vamos a ir así sea orar en lengua. Dios va a sanar, Dios va a liberar, Dios va a hacer cosas extraordinarias allá. Entonces una vez escucho de un pastor algo que contó con referencia a este tema que le voy a compartir. Y él cuenta que llega a una conferencia y que estaba el grupo de música más reconocido de todo su país, y que no, pues era un espectáculo y cantaban hermosísimo, pero que la gente era sentada mientras adoraban. Algunos de ellos. Otros estaban distraídos en el celular. Otros estaban conversando mientras estaba este hermoso grupo adorando. Probablemente otros le decían: qué bonito cantan. No, mira esa muchacha, qué vozarrón tiene. Y entonces, mientras este grupo tan talentoso cantaba, la gente estaba como viendo, siendo espectadores de este evento. Y dice ese pastor: yo estaba como conferencista, ya habían pasado 45, 50 minutos, pero aunque era el grupo que mejor canta de todo el país, no se sentía ni una gota de la presencia de Dios. Dios no estaba ahí. Si Dios estuviera aquí, decía él, si Dios hubiera estado ahí, pues la gente estuviera levantando sus manos y adorando. La gente no tendría por qué estar escribiendo. La gente no tendría por qué estar sentada que porque está cansada, porque cuando Dios está, pues la gente responde. Es natural. Nosotros somos espíritu y tenemos parte del soplo de vida de Dios en nosotros. Entonces decía este hombre, y entonces me subo a la plataforma y escucho a Dios decir: tienes que hacer algo al respecto. Y él viene y dice, le cambió su mensaje, iba a hablar de otra cosa. Se quedó callado por unos instantes mientras veía la reacción de la gente, mientras se adoraban. Estaban cantando aquí, pero allí ni cantaban, y mucho menos adoraban. La Biblia dice que el Señor está buscando adoradores que lo adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. Entonces él era impactado. Él decía: ¿cómo esto va a ser una conferencia para tanta gente? ¿Cómo es que hay gente cristiana de años? ¿Y cómo es que está el grupo musical más reconocido? ¿Y cómo es que Dios no está presente? Y entonces él lo que habló, le dijo: ¿ustedes creen que llevo 45 minutos esperando que a través de estas hermosas canciones haya una respuesta de adoración para que la presencia de Dios pueda venir? Y él le dijo: ¿cuántos de acá no reconocen que no adoran porque han perdido el temor de Dios? ¿Cuántos aquí no reconocen que verdaderamente no hacen algo correspondiente para Dios porque no tienen temor de Dios?
y toman ya a Dios livianamente. ¿Cuántos hay en este lugar, dijo, que reconocen que han perdido el temor de Dios y por eso se les da igual venir a la iglesia y actuar como actúan? Y dice él que separó todo el lugar, que separó casi que todo el lugar, separó, reconociendo que habían perdido el temor de Dios. Que cuando eso sucedió, la presencia de Dios inundó el lugar. La gente empezó a llorar. La gente empezó a reconocer que había perdido el temor de Dios. Dice que vino como un viento recio, que hubo un viento que soplaba. Unos pensaron que era que iba a pasar un avión por encima, que porque sentían como una turbina. Todo el mundo pudo escuchar ese viento como soplaba. Y dicen los del sonido de ese lugar que buscaron, todo el mundo lo escuchaba, pero que fueron a escuchar en las grabaciones y que nunca se alteró y nunca quedó registrado ningún sonido. Fue porque toda la gente lo escuchó, porque entró e irrumpió en la habitación la presencia de Dios. Así como en Pentecostés dice que un viento recio sopló e inundó la casa donde estaban. Prepárese, y quiero hacerle desde ya la invitación. El próximo domingo vamos a tener la celebración del día de Pentecostés. Así que en esta casa vamos a estar de fiesta, vamos a estar celebrando el Espíritu Santo. Voy a traer una palabra poderosa del Espíritu Santo, porque es una fiesta del Señor. Entonces ese es el testimonio que él cuenta, y dice que desde ese día la vida de las personas fueron impactadas y fueron cambiadas, que hasta hoy todavía recibe testimonios del cambio en la vida de las personas, porque el temor de Dios trae un antes y un después en la vida espiritual de una persona. Pastor, ¿usted por qué es pastor? O en otras palabras, no porque es pastor, porque Dios me llamó a ser pastor, pero ¿por qué hoy sirve? ¿Por qué hoy ama a Dios como lo ama? ¿Por qué está usted para el servicio de Dios sirviendo a otros? Y yo le puedo decir, lo principal es porque tengo el temor de Dios. El temor de Dios es uno de los mayores puntos de partida para la vida cristiana de un hombre y una mujer. Amén. Entonces está conmigo, le voy a enseñar, le voy a edificar con esto que voy a traer para ustedes. ¿Está listo? Entonces lo titulé La necesidad de volver al temor de Dios. Cuando oímos la palabra es para obedecerla. Yo doy la palabra, pero yo espero que usted la oiga para obedecerla. Hay otros que la oyen para desobedecerla, o en otras palabras, que te entra por acá pero te sale por acá. Pero yo siempre enseño la palabra teniendo fe y creyendo que usted va a obedecer la palabra, que la va a vivir, que la va a practicar, y que la palabra te va a empoderar, cambiar, liberar, sanar, todo lo que puede hacer la palabra de Dios. Entonces no vamos a obedecer la palabra hasta que tengamos el temor de Dios. El temor de Dios lo que te recuerda y te dice: no, recuerda lo que te enseñé a través de mi palabra. Y tú, como tienes el temor de Dios, dices: sí, eso no lo voy a hacer, y voy a hacer lo que agrada a Dios. Es el temor de Dios el que te mantiene firme donde tienes que estar. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 versículo 31, y dice así la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Cómo tenían paz? Pastor, yo no tengo paz, tengo unos problemas, los berracos, usted no se imagina.
dice que toda la iglesia toda, aquí y allí, no, en todos los lugares, Judea, Galilea, Samaria, en todos los lugares, dicen, eran edificados. Cuando usted le dicen usted está siendo edificado por la palabra de Dios, le están queriendo decir, usted estaba en ruinas, usted estaba derribado, pero aquí se le está construyendo. Ay, es que veo que lo están construyendo más rápido, ese se está dejando más, pero usted, ladrillo tras ladrillo, está siendo puesto sobre usted para ser edificado, para ser un hombre y una mujer que usted después ni va a reconocer. Pero entonces eran edificados. ¿Cómo? Andando en el temor del Señor. O sea, el temor del Señor, y esto se lo hablo al final de la enseñanza, el temor del Señor es el fundamento para la edificación de la iglesia, de los creyentes. Entonces, y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenían? Eran edificados porque tenían el temor de Dios, pero crecía, se expandía el reino, la iglesia avanzaba y crecía porque eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Dígame amén a esa palabra. Entonces la iglesia quiere siempre mensajes de consuelo, mensajes que le pasen la mano, que lo soben, pero no quieren mensajes del temor de Dios. El temor de Dios es muy bueno, pero va a requerir cosas de ti. Va a requerir negarte a cosas, va a requerir soltar cosas que al final tú hoy no sabes, pero mañana te darás cuenta que no te convienen, que no hacen nada bueno en tu vida, que no es por religión, es por entender que eso no te edifica, no te ayuda, no hace nada por ti, y por eso no es necesario. Entonces estamos viviendo en una generación que a veces escoge ofender a Dios, pero respetar a las personas. No, yo quiero respetar al jefe. Y usted respeta al jefe porque le da miedo que lo despida, pero no le importa el respetar a Dios. Yo quiero obedecer a este porque me da esto, pero no quiero obedecer a Dios sabiendo que Él me podría dar todas las cosas. Estamos en una generación que no le importa, antes le gusta llevarle la contraria a Dios. Estamos viviendo una generación que se ha enfriado tanto y que se ha vuelto tan déspota con Dios porque no lo conocen. El que conoce a Dios va a querer actuar diferente frente a Él, va a querer vivir su vida diferente. Entonces quieren respetar a los hombres, pero quieren ofender a Dios. Este es un tema que ya no se enseña en las iglesias, porque si usted lo enseña en la iglesia, alguien se va a chocar. Y como que yo tengo que temer a Dios, y como que me están diciendo que yo no hago esto, o que tengo que hacer esto, que esto acá. Y no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta que me digan palabras bonitas, a mí me gusta que me den ánimo, a mí me gusta que me digan que yo estoy bien y que no estoy haciendo nada malo, porque yo creo que no estoy haciendo nada malo. No es lo que yo crea, no es lo que usted crea ni lo que yo crea, es lo que dice su palabra. Amén. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 11 versículo 2 al versículo 3. Entonces dice así: y reposará sobre él, hablando del Señor, hablando de Jesús. Esto es una profecía. Jesús es el Mesías. Diga conmigo, el Mesías. Cuando usted dice Jesucristo, el Cristo, el original Cristos significa el ungido. Mesías y Cristos son dos idiomas diferentes, hebreo y griego, y los dos significan el ungido. ¿Por qué es el ungido? Porque hay una profecía de Isaías que dice que entonces reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría
el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, y por último dice el espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus reposarán sobre él. ¿Qué quiere decir? 7 espíritus diferentes. No. Lo que es el mismo espíritu, pero son las 7 manifestaciones que iban a estar sobre el ungido, sobre Jesús. Y usted dice, y solo sobre él. No, pues si usted entiende que es porque él recibió al Espíritu Santo, él recibió las 7 manifestaciones del Espíritu. Por eso cuando usted, el creyente, recibe el Espíritu Santo, usted también debería recibir las 7 manifestaciones del Espíritu. Por eso la Biblia dice: Señor, dame espíritu de conocimiento, de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Ahí hay 3: sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo. O sea, ahí le está pidiendo el Espíritu. Cuando dice: si alguno anhela sabiduría, pídasela al Señor. Entonces hay una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la sabiduría. Cuando usted le pide sabiduría, usted le está pidiendo que ese Espíritu Santo que usted ha recibido, pues se manifieste dándole a usted sabiduría. Entonces está poderoso esto que le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, pero al final termina diciendo que una de esas manifestaciones del Espíritu, por haber nosotros recibido al Espíritu, entonces está también el temor de Jehová, el temor de Dios. Versículo 3. Mire, hay 7, termina con el temor de Jehová y vuelve y lo recalca. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Cuando alguien hace algo diligentemente, es porque lo hace cuidadosamente y enfocado en hacerlo. Dice: y le hará entender. ¿Por qué le estoy enseñando del temor de Dios? Porque la Biblia dice que hay que hacer entender diligentemente. Hay que enseñarlo para que usted pueda entrar en ese temor. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos. Esto lo hacen los religiosos. La religión lo único que hace es matar. ¿Sabe qué hace la religión? Como no tiene temor, prefiere juzgar: estos son pecadores, pecadores. Cuando usted no tiene el temor de Dios, usted no sabe ni lo que está juzgando. Si usted está juzgando personas que porque son pecadoras, usted no tiene el temor de Dios, porque Dios ama a las personas. Lo que no ama es el pecado de ella. Por eso el religioso la pasa condenando, porque no tienen temor de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Y dice: ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No juzga por los chismes, ni por lo que digan, ni por lo que le parezca, ni por lo que vea. Amén. Entonces sigamos acá. El temor de Dios se debe enseñar y se debe manifestar en el creyente que ha recibido al Espíritu Santo. Por eso la necesidad de nosotros recibir al Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, pues una de las manifestaciones que va a venir sobre usted es que usted va a empezar a tener temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Entonces la corrupción ha entrado a la iglesia. Pues la corrupción sabemos que está en el mundo, pero la corrupción ha entrado en la iglesia por falta de temor de Dios. Cuando usted en la iglesia ve pecado, pastores caen en pecado, esto y acá, porque esas cosas pueden pasar, pues, pero le quiere que le diga por qué pasa, porque se perdió el temor de Dios. Entonces, si yo le estoy predicando de temor de Dios, pues me estoy parando en una iglesia que quiero que se mantenga llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, que se mantenga viva, que se mantenga guardada del mal. Amén.
Entonces la corrupción moral ha entrado a la iglesia, ha entrado al liderazgo de la iglesia. Por eso vemos líderes pecando, haciendo cosas moralmente equivocadas. ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios. Ay, pastor, yo escuché una noticia de unos pastores que yo no sé qué, que esto acá, que estos líderes hicieron esto. Sí. Usted cuando vea y escuche esas cosas, lo único que usted tiene que decir: eso le pasa a esa persona lastimosamente porque perdieron el temor de Dios. Pero si ellos lo perdieron, yo me voy a mantener firme para no caer. Me voy a mantener firme en el Señor, en el temor de Dios. Voy a estar en el temor de Dios. Entonces Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Vamos a ir a la escritura y leemos: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, esta es la conclusión de todo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Toda persona que teme a Dios va a querer obedecer lo que Dios dice. Dice, la conclusión es esta. Le resumo todo: tema a Dios y guarde sus mandamientos. Qué importante es el temor de Dios. Dice, porque esto es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. Nosotros guardamos la palabra cuando tememos a Dios. Usted la guarda, usted la mantiene, usted la cuida, usted la recuerda. Está en usted, el Espíritu Santo se la recuerda, pero porque usted teme a Dios. Por esta causa hay una ausencia del temor en la iglesia, porque ya no estamos guardando los mandamientos, porque desobedecemos a lo que Dios dice. Acuérdese que yo no le enseño a que usted practique la palabra por religión. Le enseño que usted la va a querer practicar porque usted tiene al Espíritu Santo. O sea, usted no va a dejar de hacer lo que hace, que sabe que está mal, porque yo se lo diga, o porque usted entró a una religión, o porque usted de esta y esta religión. Usted en el Señor va a dejar de hacer las cosas porque va a temer a Dios. Y porque cuando usted teme a Dios, lo hace por amor. Yo no temo a Dios como ay, qué miedo. Yo temo a Dios porque lo amo, porque lo valoro. Ya vamos a entender. Entonces la presencia de Dios se ha levantado por la falta de temor. La presencia de Dios no se manifiesta en muchos lugares porque no hay temor. ¿Está conmigo, pueblo? Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Para los que toman nota y quieren aprender un poco más, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el nivel más alto de respeto. Es el nivel más alto de reverencia que nosotros le tenemos a Dios por quién es Él. Es la reverencia y es el respeto más profundo que le podemos tener a Dios y solo a Dios por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Eso es el temor de Dios. A usted le enseñaron que el temor de Dios era: si no hace esto, Dios lo va a castigar. Dios esto, va a caerle una maldición. Y usted lo atemorizaba a la religión de esa manera, poniéndole como un montón de juicios de si usted no hacía esto, le va a pasar esto. Pero qué tal si usted no piensa en cosas malas que le van a pasar si hace o no hace, sino que usted va a pensar en que como teme a Dios, usted no quiere hacer lo que no tiene que hacer y va a hacer lo que le agrada a Dios, porque respeta y porque reverencia a Dios por quien es Dios para su vida. Hay dos partes del carácter de Dios que hace que tengamos temor de Dios. O sea, dos áreas de Dios, del carácter de Dios, que entonces causa que tengamos temor de Él. Número uno, porque Él es maravilloso. Algo maravilloso es algo esplendoroso, algo asombroso,
algo muy grandioso. Dice que el estrado de sus pies, o sea que Él se puede parar sobre la tierra y queda parado en la tierra. Imagínense la grandeza de Dios, que Él puede parar sobre la tierra como si fuera una piedrita, más piedritas que hay así planitas, que Él podría hacer donde Él ponga sus pies, la tierra. Imagínese, trate de vislumbrar entonces usted ver la tierra y Dios parado sobre ella. Qué maravilloso y qué asombroso. Entonces tememos a Dios por cuán grandioso es Él, cuán asombroso es Él. Y número 2, porque Él es temible. Dice temible entre los dioses, temible entre los pueblos. ¿Por qué entre los pueblos? Porque los pueblos practicaban otras cosas demoníacas, religiones, idolatría. Y dice que todos temieron al Dios de Israel, porque sabían de su poderío, de su señorío, de su ira. Hay gente en este mundo que sigue haciendo maldades, pero Dios ha hecho cosas que han sacudido los cielos y la tierra. Y vamos a ver cómo eso sigue incrementando, porque el mismo Dios de la Biblia que hacía estremecer, que causaba espanto entre los pueblos, será el mismo Dios que seguirá causando espanto. Pero cuando nosotros veamos eso, vamos a decir: wow, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios al cual nosotros tememos por reverencia y por amor. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué más es temible? Usted le da miedo a los demonios. Ay, qué miedo, ay, eso no me salta, eso me brinca, y donde eso yo no sé qué. Cuando usted conoce a Dios y usted sabe que cuando usted nombra el nombre de Jesús, dice la Biblia que los demonios tiemblan. Diga conmigo: tiemblan. Paticas de gallina así. Tiemblan y huyen. ¿Sabe por qué es eso? Porque usted supuestamente le da miedo de ellos, de los demonios, pero a ellos le da miedo de uno que viene en el nombre de Jesús, que viene con autoridad, que viene con peso en su voz. Le dice: demonio, cállate y sal fuera. Y tienen que salir huyendo. Tiemblan y huyen. Dice él que cuando estaban atormentados por demonios, llegaba a Jesús, le decía: no nos atormentes. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Los estaba torturando? ¿Le estaba haciendo algo? Solo por pararse al frente de ellos estaban atormentados. Por eso cuando usted viene en el poder del Espíritu Santo y usted dice: en el nombre de Jesús, los demonios huyen, los demonios tiemblan, los demonios no tienen cabida, los demonios tienen que soltar su vida. ¿Por qué? Porque usted teme a un Dios que es temible para el diablo y sus demonios. ¿Está conmigo? Entonces, algo temible es algo lleno de reverencia. Es como: wow, si acá entra entonces alguien importante, y eso, la gente sería: ay, Dios mío, entró este, ay, parémonos y ¿cómo le hacemos como los japoneses? Pero entra Dios y usted está: ay, ¿a qué hora se va a acabar esto? Esa es la falta de reverencia que nos debemos de tener, por temiendo a Dios, viéndolo a Él más por encima y más allá de cualquier reverencia que le demos al hombre. Salmos 33:8. ¿Está aprendiendo algo? Entonces dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. O sea, temer a Dios, Dios no lo está
yo no estoy enseñando el temor de Dios porque dice 2 o 3 versículos. La Biblia está llena de referencias donde nos invitan a temer a Dios, pero no temer a Dios como nos lo enseñó la religión, a temer a Dios desde la reverencia y el amor que tenemos por Él. Dice Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? O sea, lo estoy poniendo por encima aún de dioses, que así es. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Porque yo quiero estar en santidad, porque la Biblia dice: quiero ser santo como tú eres santo. Porque quiero santidad, porque quiero agradar a Dios, porque tengo temor de Dios. ¿Me obligaron a tener temor de Dios? No, es una manifestación del Espíritu. Dice: terrible en maravillas, en maravillosas hazañas. Terrible, o sea, Dios es wow, ¿cómo hizo eso? Cuando uno dice uy, y Dios hizo eso, Él es terrible en maravillosas hazañas, y Él es un hacedor de prodigios. ¿Cómo no voy a temer a un Dios que le da una clase de descripción como esa? El temor de Dios es un espanto santo o un terror santo que nos sobreviene. Cada hombre en la Biblia que Dios, mire, ni siquiera Dios, venía un ángel y todos se postraban y no podían levantar su rostro, solo porque los ángeles venían cargando la presencia de Dios y se espantaban. Dice que se espantaron los discípulos cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, y se espantaron pensando que era un espíritu, que era un fantasma. Ellos pensaron que era un fantasma. ¡Un fantasma! Y se quedaron aterrados, porque ¿quién va a caminar sobre las aguas? Y cuando vieron bien, soy yo. Pedro: Señor, tú. ¿Cómo sería el asombro? Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde ti. Y le dijo: ven. Cuando le dijo ven, empezó a hacer el mismo prodigio, la misma hazaña que Jesús estaba haciendo. Empezó a caminar, pero dijo que miró las aguas y se hundió. Pero él logró caminar. No solo Jesús caminó, él caminó, pero se hundió porque le dio más temor de las aguas que del temor que ya tenía del Señor cuando lo vio. ¿Usted le va a dar miedo de las aguas sabiendo que ya vio a Jesús caminando en las aguas? No, Señor, wow, Señor, wow. Si él hubiera seguido en el temor por el Señor, hubiera caminado son de él. Entonces nos ahogamos en la vida cuando nos apartamos del temor de Dios. Entonces el temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. Éxodo 20:20. Y dice: y Moisés respondiendo al pueblo: no temáis. Diga conmigo: no temáis. Dígale al vecino: no temáis. Denle un codazo suavecito: no temáis. Mucha gente viviendo en temor. Dice: porque para probaros vino Dios. Eso le dijo Moisés al pueblo. El pueblo no quería ir a Dios. Ay, no, qué miedo. Ay, pero era un miedo no de reverencia, era un miedo de ay, no, ese Dios ahí donde me caiga un rayo por ponerme a ir a la montaña. Y no querían. No, vaya usted en representación de nosotros. No les importaba acercarse a Dios. Pero ese era el pueblo suyo, y Dios se quería acercar a su pueblo, pero no tenían temor. Entonces dice: no temáis, porque para probaros vino Dios.
¿Para qué viene? ¿En qué nos prueba Dios? Dice, y para que su temor esté delante de vosotros. Dios está probando quién camina en el temor de Él. Dios está analizando quién está con temor o sin temor de Dios. ¿Usted vive en temor? En miedo, en fobias, por no tener temor de Dios. El temor de Dios te espanta los otros temores. Dice, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis, porque el temor de Dios te guarda del pecado. Una persona que le tiene miedo a Dios es porque tiene algo que esconder. Si yo, ay, qué miedo, Dios me va a castigar, yo es porque tengo algo que esconder. Si yo me arrepentí, si Dios me perdonó, si Dios me lavó con su sangre, si yo vivo una vida de arrepentimiento todos los días, si yo me pongo a cuenta con Dios todos los días, ¿usted cree que yo tengo algo de miedo hacia Dios? De un miedo de que, ay, donde Dios haga esto, y donde Dios esto, o donde Dios aquí. No, porque no tengo nada que esconder. Si usted tiene algo que esconder, preocúpese. Pero lo mejor es que se arrepienta. Que si se arrepienta, Él lo perdona, porque Él nos ama. Pero si nos arrepentimos, no si queremos seguir viviendo igual. Entonces, por otro lado, la persona que teme a Dios, lo que tiene es un terror santo de estar apartado de Dios. Ese es el temor que yo tengo. Yo no tengo temor de Dios de, ay, y si esto, y si entonces aquí, y si fallo y yo no sé qué, Dios si me perdonará. No, el temor más grande que yo tengo en la vida es de apartarme de Dios. No, pero yo no creo que usted se va a querer apartar de Dios. Usted tiene que estar firme en el temor de Dios para no quererse apartar. Porque yo sé que no hay nada fuera de Él, entonces no quiero estar lejos de Él. En otras palabras, la definición principal del temor de Dios es estar en reverencia, respeto, honor, estima y en deuda con Dios, más que con cualquier cosa o con cualquier persona. Si usted está en deuda con Dios por lo que ha hecho en su vida. De resto, Dios se va a encargar de ayudarle a pagar la deuda que tiene que pagar. Pero usted no va a temer por eso. Usted va a temer a Dios, porque si teme a Dios, ahí Dios va a hacer muchas cosas. Entonces es por esto que la Biblia dice que debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. O sea, resistir, darle la espalda a lo que Dios odia, pero amar lo que Dios ama. El ejemplo que les ponía ahorita, el religioso dice, no, es que esos son unos pecadores y yo no sé qué, mire que esa gente contaminada del mundo. No. Si usted ve a alguien que está hablando en contra de personas sin amor, entonces usted no tiene temor de Dios. Porque el temor te lleva a amar lo que Dios ama, pero a odiar y a detestar lo que Dios odia. El pecado Dios lo aborrece. Ay, pastor, pero yo tengo ese pecado. Dios te ama a ti, pero por eso Él quiere que entres en el temor de Dios, para que tú odies el pecado que estás practicando. Yo un día me convertí y era un pecador, cualquiera, pero yo llegué al punto de odiar el pecado que estaba practicando. Pastor, ¿y usted por odiarlo fue libre? No, ahí me di cuenta que el pecado era espiritual, porque quería dejarlo y no podía en mis fuerzas. Estaba muy inmaduro en el Señor y no sabía cómo soltar eso.
eran ataduras, eran cosas que me llevaban a esa práctica de pecado. Yo decía: Señor, odio, detesto que esto me pase, porque yo no quiero hacer esto más. Ahí me di cuenta que había un demonio detrás del pecado que practicaba. Hay gente que hoy dice, psicólogos, gente, no, es que esas prácticas son normales, es que eso no le hace daño a nadie, usted no está matando a nadie, usted no está afectando la vida de nadie. ¿Y qué? Pero me estoy afectando yo. Ahí era donde yo dije: Señor, yo odio esto, lo resisto y no lo quiero. Y un día, al resistirlo, al odiarlo, al orar por eso, Dios en un solo día me libertó. En un solo día. Le estoy hablando hace 12 años. Dios me libertó de una práctica de pecado habitual que yo no podía ser libre, y en un solo día Dios me libertó. Y hasta el día de hoy, nunca, gracias al temor de Dios, he vuelto atrás. Pastores, que es muy difícil sin temor, pero es muy fácil cuando temo a Dios. Entonces Dios ama a las personas, pero odia el pecado. Hoy hay muchas personas que aman a Dios y creen en Él, pero no tienen temor de Él. Hay gente que hoy está presa, que amaban a Dios. Y usted le puede preguntar: ¿en qué momento dejaste de amar al Señor y te desviaste para hacer esto que hiciste y estar ya preso? Y la persona te podría decir: no, es que yo nunca he dejado de amar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que te pasó? Lo que me pasó es que amaba a Dios, pero no tenía temor de Dios. Por eso usted ve un montón de gente que no practica nada, que no vive nada de Dios, que no vive una vida que le agrada a Dios, pero dicen que aman a Papito Dios. Y juran y recontrajuran, y que son de esta religión y que son de esta otra, y que son fieles creyentes del Señor, y que hacen yo no sé qué todos los días, y que hacen esto todos los días, pero no tienen temor de Dios. En otras palabras, usted puede amar a Dios, pero amarlo sin temor. Usted puede amar a su esposa, pero no tener temor de serle infiel, y seguirla amando. Hello. Pensé que se venía. Salmos 19:9. Escuche esto: el temor de Jehová es limpio. ¿Qué te hace el temor de Dios? Te limpia. Y dice que permanece para siempre. ¿Qué hace el temor de Dios? No limpia, pero el temor de Dios permanece para siempre. Diga conmigo: permanece para siempre. Escuche eso que le voy a decir. Lucifer era el encargado de dirigir la adoración delante del trono de Dios. Él cargaba la gloria de Dios. Él estaba ungido para la adoración, pero no tenía temor de Dios. Por eso se rebeló en contra de Dios, y por eso quiso ser como Dios. Tú puedes estar ungido, lleno de talentos, lleno de dones, lleno de carisma. Puedes hablar muy bonito, puedes ser una persona muy buena gente. Usted puede tener todo eso, pero no tener temor de Dios. Los ángeles que Lucifer engañó también estaban delante del trono de Dios, cargaban la gloria, pero no tenían temor de Dios. Adán y Eva estaban en el Edén, en la presencia de Dios, hablaban con Dios, estaban en ese jardín del Edén con todas las cosas a su disposición, tenían una relación con Dios, pero no tuvieron temor de Dios. Porque si hubieran temido a Dios, no hubieran desobedecido. Eso es lo que se llama pecado, desobedecer a Dios por perder el temor. Toda persona que
experimenta la presencia de Dios y que está expuesta a ella, siempre va a ser probada si tiene temor de Dios. Toda persona, Satanás fue probado y dice, y se halló maldad en él. 1/3 de los ángeles, Adán y Eva, el hombre ha sido probado por todas las generaciones, en toda la historia ha sido probado. Cuando Dios, usted puede sentir a Dios, pero si usted experimenta a Dios, usted va a ser probado en el temor de Dios que tiene. Si usted es probado y usted no tiene temor de Dios, tarde que temprano la presencia de Dios se levanta de usted. La presencia de Dios representa cobertura. Representa cobertura para usted y para su casa y su familia. La presencia de Dios en su vida representa fuente de provisión. La presencia de Dios representa las bendiciones, representa puertas que se abren, representa la revelación de los propósitos de Dios para su vida. La presencia de Dios para usted representa muchas cosas, pero usted no puede mantener la presencia de Dios si no se mantiene en el temor de Dios. Entonces, todo lo que hagas debes de ser en el temor de Dios para que permanezcas en el tiempo. Si usted quiere permanecer en el tiempo, si yo quiero que esta iglesia permanezca en el tiempo, yo he visto iglesias abrirse y cerrarse como si nada. Yo he visto iglesias de 10 años con los mismos 20 de siempre. Yo he visto diferentes cosas. Pero si yo quiero ver una iglesia que va en constante crecimiento, que va avanzando, que va permaneciendo en el tiempo, que va a estar firme, creciendo y siendo edificada hasta que Cristo regrese, ¿sabe que no se puede perder de este lugar? El temor de Dios. El temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que causa que la presencia de Dios permanezca en el tiempo. Hebreos 1:9 dice así en Hebreos: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios es amar lo que Dios ama, la justicia, lo bueno, lo que para Dios es justo, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué está queriendo decir? Dios va a poner una unción sobre ti, va a poner algo tan poderoso sobre ti que tú vas a marcar la diferencia con todos los que te rodean. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo hago esto que sea posible? Usted tiene que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Cuando usted está en la tónica de Dios, Dios lo va a ungir para hacer la diferencia con usted. Entonces, la presencia de Dios despierta el temor de Dios en la gente. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en la vida de alguien, ese alguien dice: wow, sentí a Dios. Dios es real. Hay personas que no conocen a Dios, pero la presencia de Dios se va a manifestar en su vida para que usted se asombre y diga: ¿ah? ¿Yo por qué no había sentido a Dios de esta manera? Dios se acaba de hacer real en mi vida. Wow. De ahí en adelante, su visual de cómo usted veía a Dios va a empezar a cambiar. Usted va a empezar a temer a Dios. Usted va a querer buscar a Dios. Usted se va a querer enamorar de Dios. Si no hay presencia, entonces lo que hace falta en la iglesia es el temor. El temor de Dios despierta en usted la adoración. Que le enseñaba lo que le conté ahorita. Usted va a querer adorar a Dios en respuesta a que usted teme a Él y porque usted sabe quién es Él para usted. Cuando entendemos quién es Dios, respondemos en adoración a Él. La revelación de Dios que tengamos determinará que tanto lo respetemos. Si usted piensa que Dios es algo de una religión, usted no lo va a respetar.
porque ya la gente no está respetando la religión, ya no le importa. Pero cuando usted sabe que Dios no es religión, y que cuando usted entiende quién es Dios, se abren sus ojos para ver, usted entonces lo va a querer respetar. Si usted, déjeme preguntarle lo siguiente: si usted tuviera temor de Dios, no se llevaría la gloria por las cosas que Dios ha hecho en su vida. Usted le daría la gloria a Él. Si usted tuviera temor de Dios, no le ofrecería fuego extraño. En otras palabras, ¿qué es un fuego extraño? Es hacer algo por hacerlo, pero sin tener el corazón en ello. Es yo pararme a cantar acá, pero yo no tener el corazón de adorar a Dios, con mi corazón corrupto, con algo que esté mal en mí. Es yo pararme a predicar sabiendo que hay algo, que hay maldad, que hay algo torcido en mi corazón. Eso es ofrecer fuego extraño. Es decir, sí, yo amo a la gente, sí, yo esto, pero usted se voltea y usted dice: no, ese cual, ese es un yo no sé qué, ese, y usted empieza a hablar mal de la gente. Todo eso es fuego extraño, es un sacrificio que no es verdadero. Entonces, ¿por qué hay personas que si tuvieran temor de Dios no usarían el nombre de Dios en vano? Sí, en serio, Dios me dijo que hiciera esto. ¿Dios me dijo? ¿O es mi propio orgullo queriendo hacer un punto para yo ganar y que el otro pierda? Es yo buscar la escapatoria y salirme, porque si digo que Dios me dijo, eso es un argumento suficientemente fuerte para que todos entiendan por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y si Dios no te dijo, pero tú dijiste Dios me dijo, si fue en tu carne, estarías usando el nombre de Dios en vano. Y si tienes una motivación equivocada en el corazón de por qué lo estás diciendo, entonces es porque no hay temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios, entonces no maltrataríamos a Dios, no hablaríamos, no nos quejaríamos de Dios. Si usted tuviera temor de Dios, no abandonaría su propósito y su llamado. Cada vez que usted dice me voy de la iglesia, si esto yo no sé qué, me voy de la iglesia. Si me vuelven a ofender, me voy de la iglesia. Si me vuelven a decir esto, me voy de la iglesia. Si el pastor no me atiende, me voy de la iglesia. Si yo no sé qué esto, me voy de la iglesia. Si cuando vuelva a venir el próximo domingo no me sonríe la que está al frente, me voy de la iglesia. Y si usted se mantiene amenazando a toda hora que me voy de la iglesia, es porque usted no tiene temor de Dios. Cuando usted teme a Dios, usted se queda firme con Dios, no con el hombre. Porque usted sabe que si abandona, puede perder su propósito y su llamado. Si usted tuviera temor de Dios, no predicaría algo que usted no está viviendo. Yo tengo que tener temor de Dios para yo, si voy a predicar algo, es porque lo practico. O si no, la presencia de Dios está. Cuando usted dice mentira y Dios no está, pues no hay problema. Pero cuando usted dice mentira y Dios está, Dios expone la mentira, Dios expone el pecado, Dios expone lo que está mal. Si usted tuviera temor de Dios, no estaría tocando el manto de los hombres y las mujeres de Dios. Ay, es que usted no sabe. No juzgan a ningún hombre ni a ninguna mujer de Dios. Usted no sabe cómo van las cosas. Dios es el único que conoce los corazones. ¿Qué pasa si uno le montan una historia ahí y la sacan y eso, tú dices, ay, si veas que yo no sé qué, es que todos son iguales? ¿Qué vas a ver? Hoy en día ya sacan imágenes con inteligencia artificial inventadas. Prepárese para entrar en tiempos donde usted no va a saber, a causa de la tecnología, si algo es verdadero o falso.
porque va a haber una persecución contra la iglesia y van a hacer cosas en contra de la iglesia, en contra de pastores y todo, para desvirtuar, porque saben que si la gente se defrauda por un hombre, se aparta de Dios por no tener temor de Dios. Que a mí me puede defraudar el que sea, yo sigo firme con Dios, porque yo estoy firme con aquel que siempre estará firme conmigo. ¿Me hago entender o no? Entonces, si usted tuviera temor de Dios, no estaría hablando mal de sus hermanos, ni generando contienda ni división con sus hermanos. Si tuviera temor de Dios, no tomarías ventaja del fracaso de otros. Este fracasó, ay, voy a aprovecharme. Si usted tuviera temor de Dios, no estuviera buscando la división de la iglesia, sino ante la unidad. Si tuvieras temor de Dios, no estuvieras predicando un evangelio carismático y ya, ay, muy emocional, pero no hay nada de confrontación, no hay nada de cambio, no hay poder, no hay milagros, no hay nada de Dios. Dice, porque el temor de Dios se perdió, ahora se predica un evangelio sin sacrificio. No ore, no ayune, no dé nada, no haga nada. Venga solo, escuche la palabra y se va. Hay iglesias que hacen eso. No, qué pena uno pedir el diezmo y la ofrenda. La gente se ofende y se va de la iglesia. No, yo no quiero que la gente se ofenda por miedo de la gente. Pero ¿y el temor de Dios? Dice, si usted tuviera temor de Dios, usted no dejaría de predicar el mensaje de lo sobrenatural. Si usted deja de predicar la verdad que le cambió su vida, entonces usted estaría traicionando la cruz. Cuando se predica otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, seríamos unos traidores de la cruz. Le voy a decir esto y lo voy a poner bien en contexto con una cosa que le voy a decir. ¿Cuántos saben por cuántas monedas de plata vendió Judas al Señor? Con 30. ¿Cuántos me levantan la mano y me dicen que definitivamente Judas es un traicionero? ¿Cuántos me levantan la mano? ¿Ah, usted no cree que Judas es un traicionero? Ah, usted está apoyando a Judas entonces. No entiendo. Judas es un traicionero. Vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor. Le ofrecieron dinero para entregarlo, para que lo fueran a matar. Qué cosa tan horrible, ¿no cree usted? Pero ahí es donde entro con algo. Judas, todos lo juzgamos por traicionero, porque vendió al Señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿acaso nosotros no lo hemos traicionado por mucho menos? Cada vez que yo escucho a alguien decir que se va a ir, se va a apartar de Dios, que no quiere más de Dios, yo le digo, Judas al menos cobró plata, este se va de gratis. Póngase a pensar, y en otra palabra, deje de juzgar a Judas entonces, si usted también ha traicionado al Señor. Porque de una u otra manera nos podemos ver expuestos a traicionar al Señor. Lo traicionamos cuando vamos en contra de lo que Él nos dijo que hiciéramos, de lo que Él te ha dicho que hagas. Lo traicionamos cuando lo negamos. Lo traicionamos cuando estamos en nuestros medios y me dicen, tenemos que decir esto y acá y meter algo debajo de la mesa y hacer una trampa para buscar la caída de este. Y usted sabe que eso no está bien y que no le agrada a Dios, pero lo hacemos porque uy, no,
mi trabajo lo podría perder y usted sabe. Sí, pero si usted eso se expone y sale a la luz por usted tener la presencia de Dios, pero no tener el temor de Dios, el día de mañana usted podría estar acarreando consecuencias por haber hecho eso. Entonces después no le diga: Dios, ¿por qué permitiste? Dios permite cosas porque las hicimos sin temor de Él. Amén. Wow. ¿Cuáles son las señales de que perdimos el temor de Dios? Isaías 29:13, ya voy terminando. Señales de que perdimos el temor de Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que hace la religión: mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Hay gente que hace las cosas por religión, pero no lo hace de corazón. Entonces, señales de que hemos perdido el temor de Dios: hay corrupción moral. O sea, ya no distinguimos si eso es bueno, si eso es malo, si eso es... No, a mí no me parece nada malo. El aborto, no, pues cada uno escoge. Cada uno es libre de escoger. Ya se me va dañando la moral por la corrupción que hay. Y ya voy pensando así, sabiendo que la Biblia no lo llama como lo llaman en estos tiempos. Lo llama sacrificio de niños. Porque Molec, o el mismo que en otras culturas se conoce como Baal, eran dioses que pedían a sus sacerdotes que ofrecieran niños en sacrificio. Entonces todo eso se ha visto en la historia, claro, allá cuando en ese tiempo no había Caracol, RCN y todas las noticias y acá y yo no sé qué, no, pero todo eso se ha hecho. Hoy en día le cambian el nombre, lo hacen algo clínico y científico y le dicen a todo el mundo: respete. ¿Y usted sí? En honor al respeto por el hombre, termino irrespetando a Dios. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. La realidad, otra señal, la realidad de Dios se pierde. O sea, ya Dios es... Dios sí, Dios es muy lindo, Dios es muy especial. De vez en cuando hay que ir a la iglesia. Se pierde la realidad de Dios. La familiaridad, eso es una señal de que se ha perdido el temor de Dios. Me vuelvo familiar con Dios, con la iglesia, con orar. Me vuelvo familiar con todo lo que tiene que ver con Dios. El deseo de practicar el pecado regresa. Ay, yo fui libre. Sí, pero si yo pierdo el temor de Dios, yo vuelvo atrás. La puerca vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito. La puerca vuelve a la melaza, ¿cómo es que llama? A guamasa. ¿Por qué? Porque no, es que yo al fin y al cabo era cerdo. Y vuelvo a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Por no tener el temor de Dios. El comprometer la verdad. Yo ya empiezo a comprometer lo que yo sé que es la verdad. Ya empiezo a caer en engaño. No, es que yo tengo la razón. No, es que eso es así. No, es que me parece así. Es que yo esto así. Es que yo he visto así. Es que yo pienso así. Es que yo esto. Es que Dios me dijo. Es que acá. Y caíste en un engaño por falta de temor de Dios. No hay un frenar para hacer el mal. Ya hago el mal como si nada. Desensibilizado al pecado. Ya el pecado es chévere de nuevo. Una mente reprobada y apostasía, o sea, apartarse de la fe. Todo esto son señales de que no estoy o no tengo el temor de Dios. El temor de Dios, ¿qué hace? Restringe el mal. Donde no hay temor de Dios es fácil pecar. Y Dios, entonces, por eso es que tiene que restaurar el temor de Dios en su iglesia, en sus hijos, en su pueblo. ¿Cuáles son las bendiciones de tener el temor de Dios? Número uno, es un freno contra
en contra de la voluntad. Si usted le va a poner freno a su voluntad, es que quiero hacer esto. No, eso no se puede hacer, porque hay que hacer la voluntad de Dios. Primera bendición. Otras bendiciones: modifica tu conducta y tu comportamiento. Modifica el cómo actúas y el cómo te comportas cuando temes a Dios. O sea, vas a cambiar. Otro, nos mantiene sensibles a la presencia de Dios. Sentimos a Dios, experimentamos a Dios. Nos hace guardar la palabra de Dios, nos hace obedecer la palabra de Dios, nos hace querer la palabra de Dios. Es el pilar más importante en una relación. El temor de Dios es la clave para las oraciones, para que sean contestadas. Es la motivación para servir. Yo sirvo a Dios porque temo a Dios. Yo dejo de servir a Dios, hay algo que está mal. Porque si yo temo a Dios, yo no lo sirvo para los hombres, yo lo sirvo porque amo a Dios, servirlo. ¿Qué más? Nos hace agradar a Dios. El temor de Dios nos lleva a agradar a Dios. Nos trae al señorío de Jesucristo. Nos hace saber que Jesús es el Señor. Cuando tememos a Dios, se despierta la adoración en nosotros. Usted dice: yo iba a la iglesia y yo era así, pero ahora levanto mis manos, cierro los ojos, canto la canción. No sé si fue que me la aprendí, pero yo no sé, ya me gusta. Antes llegaba después de que terminaba la adoración. Ahora llego de primero para adorar. Amén. Así que usted entre en obediencia a Dios. El temor de Dios prolonga la vida. El temor de Dios es la fuente de la sabiduría. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, cuando yo empiezo a tener sabiduría, cuando yo empiezo a temer a Dios. ¿Qué más? Se perfecciona la santidad en nosotros. Santidad es querer vivir apartado para Dios, queriéndolo agradar todos los días. ¿Y qué pasa, pastor, si me equivoqué hoy? Me pongo a cuentas, me arrepiento con todo mi corazón y sigo viviendo en el temor y en la santidad del Señor. Por último, nos empodera para no comprometer la verdad. Dios va a revelar sus secretos a aquellos que lo temen. Dice que en los últimos tiempos va a haber mucha confusión, van a haber muchos problemas, va a haber muchas cosas que la gente del miedo no va a saber qué hacer. Pero Dios dice que va a revelar los secretos. Así lo dice la palabra. Él va a revelar sus secretos a aquellos que le temen. Si usted está en el temor de Dios, prepárese para que el Señor le revele cosas que otros, por el miedo a hundirse, no van a estar viendo. Pero nosotros vamos a estar viendo al Señor. El temor de Dios es el único que te hace libre de los demás temores que hay. Cuando usted tiene el temor de Dios, ya usted no lo asusta nada, ya usted no lo intimida nada, porque usted está en el temor de aquel que todo lo puede. Dígame amén a eso. Y con eso termino. ¿A qué cosas le da fundamento el temor de Dios? Haga así. Este es el temor de Dios. Y hágase cuenta que acá hay unas escaleras que significan. Usted necesita el temor de Dios para lo siguiente. Vamos a subir espeldaños. El temor de Dios es fundamento número 1 para la sabiduría. Es fundamento número 2 para el entendimiento. El temor de Dios es fundamento para el conocimiento. El temor de Dios es fundamento número 4 para la claridad, para que usted pueda ver mejor. Número 5 es fundamento para la dirección divina, para que usted reciba instrucciones de Dios. Usted necesita el fundamento del temor de Dios. Y número 6
es fundamento para la intimidad con Dios. Si usted está en el temor de Dios, usted va a estar en intimidad con Dios y va a querer buscar más de Dios. Gracias, Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a adorar al Señor.